Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta página Juventud Cristiana. Quien les habla es la hermana Cris Cuellar de la iglesia de Torino 2, que se encuentra aquí en Italia. Amén. En esta oportunidad quisiera compartir con cada uno de ustedes un pequeño testimonio, esperando que pueda ser de edificación para vuestras vidas. Amén. Gracias al Señor. Bueno, comencemos. Cuando yo llegué aquí en Italia, gloria sea al Señor, llegué por diferentes dificultades. Llegué con la intención de poder renovar unos documentos. Amén. Pero antes de eso, yo ya venía a la iglesia, pero venía, como se dice, por obligación. No sentía en mi corazón de venir. Aparte que estaba en una edad, en toda la adolescencia, que es como es llamada la edad del burro, en la cual de repente nuestros padres nos incitan las cosas buenas y nosotros de repente, estando con la cabeza caliente, decimos, no, yo no quiero ir a saber nada de la iglesia. Bueno, así mismo estaba yo. Yo venía a la iglesia anteriormente por obligación. Amén. En el 2010 tuvimos la oportunidad de viajar a Perú, en la cual yo decidí quedarme allá a vivir. Decidí quedarme con mi mamá y con mi abuelo y ya no regresar y apartarme por completo de lo que es la palabra del Señor. Amén. Estuve como 4 años allá. Estuve 4 años allá, en la cual tuve una vida demasiado difícil. Tuve una vida con demasiados problemas, demasiadas situaciones que era causada por mi pecado, digamos. Cuando yo llegué nuevamente aquí a Italia, yo no quería saber nada de Dios. Yo no quería tener ningún encuentro con Dios. Amén. Mi padre, cuando yo llegué aquí, me hacía la invitación para regresar a la iglesia y yo le decía que yo no quería ir porque por varios motivos que de repente antes de ir a la iglesia yo había notado. Entonces resulta que mi papá me decía, vamos. De tanta insistencia, le dije, bueno, está bien, vamos a ir a un culto, pero va a ser un culto, yo voy a estar 1 hora y yo después me voy a ir. Y mi papá me dijo, bueno, no importa, aunque sea 1 hora o aunque sea 10 minutos, pero ven a la iglesia porque sé que te va a gustar. Entonces yo comencé a ir a la iglesia, comencé a ir de repente como 10 minutos, perdón. Comencé a ir 10 minutos y después le decía, bueno papá, tengo que irme a trabajar, o bueno papá, tengo que salir. Entonces comencé a ir hacia la iglesia poco a poco. Pero que resulta que cada vez que yo iba a la iglesia, dentro de mí comenzaba como a crearse un sentimiento. ¿En qué sentido? En que yo quería más, y de repente cuando entraba a la iglesia sentía la necesidad de arrodillarme. Sentía la necesidad de repente de orar, aunque sí no sabía orar en ese momento. Entonces cada vez que iba a la iglesia tenía como ese sentimiento tan fuerte dentro de mí que me decía como quédate, yo estoy aquí. Entonces un día mi pastor Ramón nos llevó a la ciudad de Firenze, que si no recuerdo mal era un aniversario, si no recuerdo mal. Resulta que me llevó a mí y a 2 jóvenes más, en la cual en el camino que nosotros estábamos yendo a Firenze, el carro, resulta que no se sabe qué había en ese transcurso. Resulta que el carro estaba por irse a un barranco. El carro se estaba como desviando y se estaba yendo hacia el barranco. En ese entonces no entendía y decía, y solamente sentía miedo. Pero hoy que puedo compartirlo con ustedes, pienso y sé que fue como que el enemigo que quería impedir que nosotros llegáramos a ese lugar. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llegamos a ese lugar, el pastor comenzó a predicar, y sin darme cuenta yo me encontraba en mi asiento de repente llorando, sin darme cuenta. Cada vez que el pastor hablaba a mi vida de una manera tremenda.
Era como que si supiera de mi vida, como si supiera por los problemas que yo estaba pasando, por los sentimientos que yo tenía. Llegó el momento de la administración y estos 2 jóvenes que estuvieron conmigo pasaron hacia adelante, estuvieron en el altar. Pero el pastor hacía el llamado y decía: vengan al altar, ven a recibir al Señor, que el Señor va a cambiar tu vida. Y comenzó a ministrar. Pero yo tenía el corazón tan duro y me quedé en mi asiento y yo no fui al altar. Y es ahí que cuando estoy en el asiento, siento como que una mano detrás de mí, una mano así como que me agarra por mi espalda y como que me comienza a quererme que yo me levante. Y yo puse resistencia porque no entendía, porque era más mi dolor por la cual, era mi dolor por la cual yo lloraba y decía: ¿cómo es posible que Él pueda saber mi vida? Y no es que el pastor sabía mi vida, era que Dios estaba hablándome. Entonces, jamás en la vida me voy a olvidar esa experiencia que tuve con el Señor, cuando sentí detrás mío sus manos. Y sin darme cuenta, ahí en mi asiento donde yo estaba, yo decía: Señor, yo te voy a aceptar como Señor y Salvador. Yo voy a hacer las cosas bien, yo quiero cambiar, le decía al Señor. Y resulta que en ese momento el Señor hablaba mi vida en una manera tremendísima, lindísima, lindísima. Jamás me voy a olvidar de eso. Hasta el día de hoy tiemblo al poderles contar eso, porque sabemos que las experiencias del Señor son únicas. Y claro, es verdad, el Señor trata con todas las jóvenes o personas de una manera diferente, tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros. En mi persona trató de esa manera. Sentí su presencia y pude sentir esas manos que eran como que esas manos de conforto, esas manos de, como si de seguridad hacia mí. Y sin darme cuenta, de mi asiento recibí al Señor en mi corazón. Nuevamente, cuando estábamos regresando hacia Torino, junto con el pastor y estos 2 jóvenes que también habían aceptado al Señor, era como que una felicidad que no podíamos, no se podía describir. Era una felicidad lindísima. Era como que cantábamos, agarrábamos el pandero, no sabíamos las alabanzas, pero de repente comenzábamos a cantar. Nuestro rostro cambió, nuestra vida cambió desde ese día, y cada uno de nosotros ha tenido una experiencia muy diferente. Y personalmente, esa experiencia que tuve con el Señor de verdad me dejó marcada de por vida. El día de hoy, sí, es verdad, sigo en sus caminos por su misericordia. Es verdad, el camino hasta el día de hoy no ha sido fácil. En el camino he tenido tropiezos, me he sabido caer, pero por misericordia nuevamente estoy de pie. Por misericordia de Dios aún sigo acá. Y de verdad, amado joven que me estás escuchando detrás de esta pantalla, de verdad, van a venir muchas cosas a tu vida, van a venir situaciones que de repente digas: ya no voy a poder. Pero yo, por testimonio y porque el Señor ha tratado de mi vida, te puedo decir que el Señor nunca te va a dejar solo. El Señor siempre llega a tiempo. Y de repente estés pasando por alguna situación, recuerda que no estás solo. Y si de repente le estás pidiendo algo al Señor y como que sientes que no te escucha, en realidad sí te escucha. En realidad sí te escucha. Como escuché una vez que decía que el Señor es un experto trabajando en silencio, porque después te va a saber recompensar en público. Y créeme que de repente todas las cosas que tú puedas hacer en el Señor o puedas trabajar en su obra, créeme que el Señor no es deudor de nada. En mi caso, yo estuve trabajando en producciones y créame que fue algo lindísimo, es algo lindísimo poderle trabajar al Señor en esa área. Y es como que el Señor te entrega cosas en tus manos, te entrega como talentos. Y está en nosotros tener que aprovechar esos talentos y dárselos para la obra del Señor, amado joven. Bueno, esto es todo. Espero que pueda ser de bendición este pequeño testimonio. Allí donde tú estás, te invito a que puedas orar conmigo
y pedirle al Señor que tome el control de cada situación de repente que estemos pasando. Amén. Señor amado, te damos las gracias, Padre, en esta hora. Señor amado, te doy las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de poder compartir mi pequeño testimonio a todos los jóvenes que nos están viendo, Señor. Te pido sea usted bendiciéndolos a cada uno de ellos. Te pido, Señor, sea usted obrando en sus vidas en una manera especial, Padre. Y que de repente si están a punto de soltar la toalla, Dios mío, sea usted lleno de su propio auxilio, Señor. Sea usted levantándolos, Padre, con la diestra de tu justicia, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor amado. Sea usted levantando bandera por cada joven que de repente se siente abatido. Sea usted levantando banderas por cada joven que de repente, Señor, ahí en su silencio, Señor, te clama y te pide perdón o te pide misericordia, Señor. Oh Padre, en esta noche, Señor amado, te pido, Dios mío, sea usted obrando conforme a tus obras, Señor. Te entrego mi vida y entrego la vida de cada uno de mis hermanos que están oyendo este video, Dios mío. Sea usted guardándolos, Padre, y bendiciéndolo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados jóvenes, de verdad que el Señor les bendiga tantísimo y puedan ustedes seguir en el camino del Señor. No es fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. Dios les bendiga, amados jóvenes.